Aló, Ciao, Privet, hola, Salut, yo soy Rizzo. Y como bien dice el título, hoy voy a reaccionar a la banda Of Mice and Men. Debo decir que una de las cosas que más me está motivando a hacer esta video reacción es porque el ex vocalista Austin Carlile estuvo viviendo en mi país, Costa Rica. Como muchos saben, él padece síndrome de Marfan, lo cual lo obligó básicamente a abandonar Of Mice and Men, ya que le estaba costando mucho trabajo, mucho esfuerzo, y eso le estaba causando mucho dolor. Y simplemente no pudo continuar con el ritmo que llevaba la banda. Y por cosas de la vida, resulta que yo empecé a trabajar a escasos 15 kilómetros de donde Austin solía vivir aquí en Costa Rica. Yo estoy trabajando actualmente en Huacas, Guanacaste, y Austin vivía en Brasilito. Un día después del trabajo, mi jefe decidió darme un aventón y pasó por la gasolinera porque le estaba faltando un poco pues la gasolina para seguir. Cuando estábamos echando la gasolina, al otro lado se parquea un auto, creo que era un Land Rover, pero estos viejitos. Abre la puerta el conductor, adivinen quién se baja del auto. ¡Sí! Era Austin Carlile. El tipo se bajó del auto sin camisa, lo cual obviamente lo hizo resaltar delante de toda la gente que está ahí porque el tipo está cubierto de tatuajes. Salió y yo solo volví a ver por la ventana así, y en mi mente yo parecía una fanboy. Me aguanté porque estaba a la par de mi jefe, entonces simplemente dije, oh, mira, ese es Austin Carlile. Yo escucho la música que él solía hacer. Pero en serio, fue increíble. Y bueno, pasó eso. A los días, la que era mi compañera de trabajo, ella renunció porque se iba para Estados Unidos. Entonces comenzamos a buscar a alguien más que trabajara pues por un día nada más, porque realmente yo ya estaba trabajando los 6 días. Y no adivinan quién mandó un mensaje. ¿Cuánto sería por trabajar un día a la semana? Hubiera sido muy genial que hubiera sido Austin, ¿verdad? Pues sí, hubiera sido muy genial, pero no fue. Fue su tío, Terry Carlile. Y yo me quedé como de, ¿cuántas posibilidades hay en el mundo de que algo así suceda? Y tal vez con esto que les estoy diciendo al inicio del video se está haciendo muy largo, pero no me lo podía aguantar. Realmente es que fue algo muy loco y solo se lo conté como a 3 personas. Ahora que estoy en esto de YouTube, pues quiero compartir esa experiencia con ustedes. La verdad es que fue muy loco, una experiencia muy divertida a la misma vez. Sin más que decir, ¡vamos al video! And this song is called The Depths. Wait for it. Wait for it. Wait for it. Aquí viene. Summer breeze. Get El tipo se dejó el pelo larguísimo. Recuerdo que cuando Austin estaba en la banda, él era el bajista y él tenía el pelo súper corto, o sea, era como un corto algo así, al estilo de Justin Bieber cuando tenía 15 años. Y la verdad es que ha tenido un cambio increíble. Y también me gusta mucho de que él dejara el bajo para hacerse un vocalista, porque él, desde que Austin salió, él asumió el cargo de vocalista de la banda, pero a la misma vez seguía tocando el bajo. Y se sabía que este tipo tenía mucho potencial para ser vocalista, la energía que le tenía, todo lo demás era excelente. Entonces me alegra mucho que se haya buscado otro bajista y que le haya asumido el cargo de simplemente el vocalista, porque vean el trabajo que está haciendo, eso es increíble. Le aplico una energía, justa para Of Mice and Men.
increíble, en serio. Obviamente se extraña a Austin en la banda, pero esto también es buenísimo. Of Mice and Men totalmente renovado. Of Mice and Men. Summer breeze, thank you all so much. We are in Mice and Men. It has been our absolute pleasure to perform for you tonight. We will see you all next time, and until then, keep it fucking metal! Me gustaría poder verlos algún día en vivo. Listo. Bueno, espero que les haya gustado la video reacción de hoy. La verdad es que esto es una banda increíble, no hay mucho que decir sobre ella más que son energéticos, son brutales. Realmente lo que te dan a sentir, el sentimiento que te transmiten es realmente un sentimiento muy explosivo y te dan ganas de brincar, de meter puñetazos y patadas por todos lados, de que ojalá hubiera un mosh pit ahí cerca tuyo y meterte a comenzar a hacer desmadre con todo el mundo. Eso es lo que Of Mice and Men transmite y es una super banda altamente recomendada si no lo han escuchado. Esta canción, como verán en el título, se llama The Depths. Es increíble, nada más que decir. Y algunos dirán, bueno, ¿por qué no compartiste un video donde saliera Austin? Pues sí es cierto que a lo mejor muchos preferiríamos cuando Austin estaba en la banda, pero hay que seguirse moviendo adelante. La vida nunca para y si un miembro deja de estar en la banda, se sale por cualquier circunstancia, creo que si uno es muy fan de la agrupación, pues simplemente tiene que seguir el camino con ellos, tiene que moverse adelante con ellos. Y yo pienso que el Of Mice and Men actual es un Of Mice and Men muy bueno, que no le debe nada al Of Mice and Men del pasado y hay que disfrutarlo tal cual, tal como es. La verdad es que es un excelente vocalista, tiene unos excelentes guturales, una excelente energía y el resto de los miembros siguen siendo buenísimos. Ya vieron ustedes cómo el público se puso con ellos, toda la energía que el público tenía durante esta canción. Eso es porque es una gran banda. Para los que nos gusta este tipo de música, yo la recomiendo muchísimo. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Si les gusta mi contenido, por favor, no olviden suscribirse. Si gustan, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Sin más que decir, pura vida.